Buenas tardes, Dios les bendiga. Por si no me conoce, me llamo Hamilton. ¿Ah? Hamilton con J. Bueno, estamos agradecidos con el Señor. Estaba revisando que en el mes de marzo estuvimos con nuestro ciclo de la Biblia. Amar más la palabra de Dios, ¿cierto? Me tocó estar acá. Agradezco al Señor, está muy bonita la casa, ¿cierto? La familia se deleita cuando estamos adorando al Señor, dando lo mejor. Y eso refiere, está muy hermosa la casa y eso es para el Señor. Así que Dios los bendiga, Dios bendiga esta casa y nos siga fructificando porque experimento que el Señor va a traer muchas vidas, muchas familias, porque el Señor ama a este país. Así que Dios nos bendiga, Dios les bendiga. Como les decía, estamos preparando este ciclo de temáticas acerca de preparándonos para el fin. Voy a contarles una anécdota en un ratito más, bien en particular con Olger, que tiene que ver con esta iglesia, pero la casa de Luis Montaner. Se los voy a contar más ratito, que tiene que ver con este punto, de preparándose para el fin. Antes quería contarles que cuando yo era un poquito más joven, porque todavía soy joven, todavía me lo creo, me gustaba subir cerros. Ya me gustaba, no sé si era trekking la palabra, pero me gustaba subir cerros. Subí hartos cerritos y aprendí algunas nociones de montañismo muy básico, pero por lo menos me sé parar en el cerro y sé cómo buscar la ruta. ¿Ya? No soy un experto para nada, pero tampoco me pierdo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Que en el distrito estábamos en una reunión de los profesionales y resulta que me puse a conversar con algunos discípulos y me dijeron, oye, podríamos hacer un cerrito. Y yo, ya, pues. Claro, ya no es lo mismo de hace 20 años, pero dije, ya, pues sí. Y podríamos ir a este cerro, ya, pues. Y después empezamos a soñar todos los cerros que podíamos subir y ya nos vimos subiendo toda la cordillera. Bueno, gracias a Dios tenemos varias montañas en Chile. No sé, paréntesis, ¿vio la cordillera en la tarde? Un regalo del Señor, ¿cierto? Bueno, todo ese cordón se llama la Sierra de Ramón, todo lo que se ve. Eso no es la cordillera, la precordillera. Bueno, a los pies está la falla de Ramón, toda esta cosa que puede ser bien catastrófica. Oremos para que nunca ocurra un terremoto ahí, pero gracias Señor, no nos queremos asustar. Pero esos cerros se pueden subir, ya pues hay algunos esos cerros que son accesibles, se hace trekking. Bueno, entonces con este grupito de los jóvenes, vamos, entonces partimos hablando 4. Sí, ¿qué vamos a hacer? Ya pusimos un día, un feriado, hace como 2 meses un día feriado, y empezamos a invitar gente. Lo curioso es que esto causó que se subió uno, otro. Al final fuimos 13 la primera vez, fuimos a la quebrada de Macul. Fue una experiencia bien especial, quedamos reventados, la verdad que fue bien. No, yo me cansé, sé que no sabía que estaba mal, no, o sea, no estaba en mal estado físico, pero sí ya no es lo mismo de antes. Entonces, bueno, y así se formó este grupo en que más gente del distrito, más hombres, más varones se animaron y yo pensé que a la primera ya como que iban a flaquear y resulta que ya pasó el tiempo diciendo, ¿cuándo vamos al segundo? Bueno, y fuimos al segundo, fuimos al Cerro Carbón, ¿cierto? Yo dije, no, van a ir menos, fueron los mismos 13, se bajaron otros 3, pero fueron los mismos 13, gracias Señor. Bueno, y dije, ya el tercero, no, y resulta que hay algunos que ya están preguntando cuándo el otro, trekking. Le doy gracias al Señor, porque nos desafía, ¿ya? Bueno, meditando en esto, me estaba acordando de que, bueno, Chile tiene, bueno, Santiago, bueno, Chile en general tiene harto, bueno, por la cordillera tiene hartos lugares donde se puede subir cerro. Pero también es el riesgo de lo que implica hacerse trekking sin entender cómo hacer trekking, porque no es subir el cerro, no es subir, los cerros de altura tienen una complejidad, no es llegar que yo me voy con la botella de agua, unos buenos zapatos y no. Tienen todos unos tips, cosas bien especiales que subir y que uno tiene que entenderla por respeto respeto al cerro, ¿cierto? Y por respeto a la vida de uno.
Tomando en cuenta esto, recuerdo que el año, estaba anotando ahí cuándo fue, el año 2016, se murieron dos personas, dos jóvenes que fueron a una carrera allá en el cerro, dos jóvenes estudiantes, y por no entender esta dinámica, murieron por no entender qué pasa y cómo ir en el cerro, porque hay una serie de cosas mínimas que uno tiene que entender. Y bueno, y así muchos accidentes en el Cerro Manquehue, el Cerro Provincia. Como insisto, yo no vengo acá a dar cátedra, yo no soy montañista, pero por lo menos creo que sé cuándo subir y cómo hacerlo, ¿ya? Por eso me arriesgo un poco. Pero hay una serie de cosas que uno debe entender cuando sube el cerro, y eso le compartía cuando íbamos subiendo al cerro con este grupito, porque me di cuenta que algunos iban con el ímpetu, pero no con la preparación. ¿Me explico? Algunos iban con zapatos, con zapatillas, ¿cierto? Normales, cuando en el cerro se recomienda que su zapatilla sea con una planta más o menos dura, no punta de fierro, ¿cierto? Sino que un zapato flexible y que tenga dibujo por el agarre que tiene que tener. Se recomienda ir con bastones, ¿cierto? Porque los bastones tienen cierto, descansan más o menos 10 al 15% de lo que uno va subiendo, dan un descanso. Por supuesto, tiene que ir con ropa cómoda. Tiene que llevar comida adecuada, ¿ya? Comida que no, por ejemplo, frutos secos, algún chocolate, porque, digamos, la glucosa falla. Por supuesto que 2 a 3 litros de agua, dependiendo de la ruta. Y lo otro que algunas condiciones más de pista, que es que uno cuando va subiendo el cerro, siempre tiene que caminar a la orilla del cerro. Nunca a la orilla, porque se puede resbalar. Son nociones básicas, pero uno cuando lo va viendo, uno te dice, este sabe y este no sabe. ¿Me explico? Por seguridad, uno siempre tiene que estar al borde del cerro lo más apegado y no al borde del deslizadero. Siempre cuando uno salga encordada, tiene que ir el más experimentado, ¿cierto? Vigilando a todo el grupo. Eso es una noción básica, pero no todos la tienen. De hecho, recuerdo que una vez haber encontrado algunos amigos que me contaron que subieron ellos un cerro y se encontraron, bajando se encontraron con una persona que había sido dejada botada por su guía. Habían subido 3 personas, el guía más experimentado subió, bajaron las 3, las 2 niñas no sabían tanto y el guía las dejó botadas. Y una tenía un accidente en un tobillo. Bueno, este grupo de 4 varones la tuvo que bajar, eso muchos años atrás, pero eso pasa en el cerro, bueno, y se puede arriesgar la vida. En fin, zapatos, comida, los tiempos, cuando ascender, siempre tratar de ascender en la mañana, no muy tarde para que no te dé la oscuridad. Tratar de siempre buscar la ruta más, dice la huella más marcada que se vea. Entonces cuando uno va en el cerro se va a encontrar con muchas huellas, tiene que siempre andar mirando cuál es la más adecuada, cuál es la más marcada, porque probablemente la gente subió. En fin, bueno, y el punto de que también la lluvia también cambia el paisaje. Ese es otro detalle. Bueno, son algunos detalles que uno también va aprendiendo y cuando va subiendo se lo va transmitiendo a la gente. Porque si no, puede ser peligroso para la vida de las personas, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno está pensando en hacer senderismo o aprovechar los bonitos cerros que tenemos, el consejo es no subestime el cerro. No subestime. No piense que porque va con bonitos zapatos o lleva poquita agua, nunca le puede pasar, no le pueden pasar cosas. El cerro es peligroso. No subestime el cerro. Pensando en esta imagen de la preparación, ¿cierto? Como, he estado meditando y también he estado compartiendo allá en la casa central esto de prepararnos, ¿cierto? Bueno, estuve hablando acerca de un tiempo de la carrera, me tocó hablar de la carrera de la fe en Hebreos 12, y la semana pasada compartía acerca de la santidad y cómo Dios estaba preparando un pueblo para este tiempo. Estoy convencido de que el Señor quiere obrar milagros y el Señor va a usar a su pueblo, a la iglesia, de la cual nosotros somos parte, ¿cierto? A la iglesia cristiana. Hay un pasaje en Josué 3:5 que dice que el Señor le decía, Josué le decía al pueblo, santificaos porque el Señor hará maravillas entre vosotros. El Señor siempre ha querido bendecir y obrar a través de su pueblo, pero hay una condicionante que tiene que cumplir el pueblo, que es santificarse, que es entender que tiene que vivir para Él, en santidad y dedicación, entender que somos de Él y entender que el Señor nos quiere usar. ¿Qué quiero decir con esto? Y a propósito del cerro, no subestima el tiempo que estamos viviendo, porque nos queda un trechito que vivir todavía en esta tierra.
nos queda un trecho. Y yo sé que hemos vivido, y me incluyo si usted y como orábamos, hemos vivido circunstancias difíciles, complejas estos últimos años, en todo aspecto. Pienso que es porque el Señor nos está preparando en la aflicción, definitivamente. Porque no hay lágrima que Dios no use para sus propósitos. No hay aflicción que Dios no use. Se lo digo, cuando uno pasa esos momentos de valle, de dificultad, uno debe pensar que el Señor siempre está mirando en el futuro porque quiere usarnos conforme a sus propósitos. No subestime el tiempo que está viviendo. No subestime lo que está viviendo en este día, porque Dios algo está preparando en lo personal, en esa aflicción, en esa dificultad, en esa enfermedad, porque Dios siempre está haciendo las cosas para bien, porque tiene un propósito de salvar muchas vidas y mucho pueblo. No subestime el tiempo que estamos viviendo. Pensando en esto de la preparación, el Señor puso este ánimo de los coordinadores de hablar de estos temas que no son profecías, sino de preparar algunos, podríamos decir, equiparnos para este viaje acerca de momentos muy difíciles en los cuales estamos entrando, ¿ya? Yo en lo personal percibo que hay algo en el ambiente que está muy raro, espiritual, algo, como que algo se está tejiendo, pero que no entiendo qué es. No lo entiendo en la mente, pero entiendo en la Biblia que tiene que aproximarse el misterio de la iniquidad y que el anticristo viene. Eso es una realidad. No podemos desligarnos de esa realidad de lo que viene. Tenemos que ser conscientes de dónde estamos parados. Por eso el cerro, cuando uno pierde la ruta en el cerro, uno dice, tengo que pararme y empezar a mirar por dónde. Pienso que este es el momento de los cristianos tienen que sentarse, reflexionar y saber en qué tiempo estamos viviendo y prepararse. Porque así como si no vamos al cerro sin preparación, no podemos navegar este trecho como cristianos conforme a lo que nos toca vivir. Necesitamos estar preparados. Por eso es interesante este ciclo de temas que vamos a ver en agosto, donde tenemos el privilegio de ir rotando nuestras casas distrito, pensando en prepararnos, porque pienso que el Señor nos está equipando, así que vuelvo al cerro, con agua, con los frutos secos, con la galletita, con el chocolate. El Señor nos está dando palabra de Dios para prepararnos y entender que no hay nada que Dios haya permitido en esta vida que no nos vaya a servir para el futuro, ¿ya? Entendiendo que nuestra meta es el cielo, entendiendo que nuestra realización no está aquí en esta tierra y que somos solamente peregrinos de esta tierra. Nuestra meta no es la felicidad aquí, perdone si le diga de esa forma, pero es la verdad, es lo que dice la Biblia, que nuestra meta está a gobernar un día con Cristo Jesús. Ese es nuestro alcance, allá estamos mirando. Y nunca debemos perder ese sentido de marcha. Vuelvo al cerro, me habla el cerro por lo mismo, allá. Y uno se empieza, chuta, que es difícil la ruta, pero cuando está mirando la cima, dice, allá voy. Nuestra meta tiene que estar fijada hacia allá. Les decía que el año 2018 yo me casé en agosto, voy a cumplir 7 años, en un par de días, 7 años de casado y muy feliz, gracias a Dios. Definitivamente ha sido una bendición la vida de Sandra. Y en diciembre del 2018, yo tuve que ir a la casa de Luis Montaner. ¿Ya? No me acuerdo qué tenía que entregarle a Andrés Lolo, no recuerdo cuál era el trámite, pero yo tenía que ir para allá. No sé si era una clase, no recuerdo. Pero tenía que ir. Y estaba Olger, conocen a Olger, ¿cierto? Bueno, Olger estaba allá en la casa distrito, en la casa iglesia. Y Sandra me dice, ¿tú te lo puedes traer a Casa Central? De Luis Montaner a Casa Central. Bueno, y yo recién conocía a Olger en lo lejos, pero recién como conversaciones más profundas aún no había tenido. Bueno, tomé el auto, senté y dije, me quedé callado. Bueno, el líder era bien callado algunas veces. Me preguntó algunas cosas, bueno, el auto, y se quedó callado él también. Y yo dije, tengo que preguntarle algo interesante. No le voy a preguntar cualquier cosa. Claro, no le voy a preguntar por el tiempo. Tengo que aprovecharlo estos minutitos, ¿me explico? Y dije, ¿quién le pregunto? Y yo callado, ya, listo. ¿Y qué creen que le pregunte? ¿Ah? ¿Cuándo viene el Señor? ¿Cierto que es la pregunta que líder, ¿y cuándo cree usted? ¿Cuánto falta para la venida del Señor? Y el líder quedó mirando. Se cayó.
y me contó algo, y me dijo en 2 minutos frases bien interesantes que me hacen sentido, año 2018. Me dijo, mira, yo he sido 40 años cristiano y creo y tengo la profunda convicción de que, de que Jesucristo viene. Creo que el Señor viene. Me dice. Pero es curioso cómo este último tiempo todas las señales que yo había estudiado se están cumpliendo. Cómo este último tiempo he visto profecías cumplirse. Él me dijo, año 2018. Y yo así, chuta. Pero tienen que pasar 2 cosas. Que haya una predicación del Evangelio, que muchos se conviertan, y tiene que haber una persecución. Fueron las 2 cosas que me dijo. Y yo le dije, interesante. Me dejó pensando esa frase. Bueno, 2018. Después que vino, todo lo que usted sabe que nos rememoramos hace 7 años, ¿cierto? Pandemia, crisis social y todo lo que ha pasado en Chile. Y cómo después de 7 años el país es otro, las circunstancias son otras, y pareciera que estas frases tienen sentido. Para mí, yo les decía, después de la muerte de Olger me ha hablado de que el Señor va a traer mucha gente a la iglesia, no por la iglesia, sino por la gente, porque Dios quiere salvar. Creo que la predicación del Evangelio está empezando, como el Señor está trayendo. Viene un avivamiento, eso lo experimento en mi espíritu. Y que el Señor está preparando a la iglesia para recibir. Si el Señor hermoseó esta casa, no es solamente por usted, sino porque va a llegar gente necesitada del Padre. Es así. Es así, porque lo está haciendo en las casas, iglesias, lo está haciendo en la iglesia. Pero también, consecuente con este avivamiento, tiene que venir la persecución. Dice en Mateo 24:9, según la NTV, los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Quiero que abra su Biblia en Mateo 24. ¿Mi Biblia? Muy bien. Esa es una mujer, ¿cierto? Que Dios te bendiga. Son 622 versículos que tengo que ver, así que vamos a ver cómo lo hacemos. Un poco tiempo. Este versículo es el 9 del capítulo 24 de Mateo. Ahora su Biblia en el capítulo 24. Dice en el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, Jesús, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Ya? Ahí hay 3 preguntas, nosotros no vamos a hacer abarcar todo esto, pero de alguna manera Jesús les marca la pauta respecto al camino que venía, respecto a lo que iba a suceder antes de su venida. Jesús le estaba hablando de las señales y del camino que iban a transitar aquellos que creyeran antes de su venida. Jesús les dijo en el versículo 4, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La primera señal es que van a venir falsos cristos. Versículo 6, y oiréis guerras y rumores de guerras. Curioso, ¿eh? Saque sus conclusiones. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¡Wow! ¡Qué curioso! Pero dice el versículo 8 algo muy interesante. Y esto será principio de dolores. Esto se refiere a los dolores de parto. Los dolores de parto no son el parto. ¿Qué son los dolores de parto? Son el aviso de que viene el gran dolor, que es el parto. Jesús está diciendo, antes que venga el gran dolor, ¿cierto?, para el mundo, donde va a enjuiciar a los pecadores, Cristo Jesús, y bueno, va a dar la recompensa a aquellos que hemos creído, tiene que venir un periodo que se llama el principio de dolores. Vienen principio de dolores y pienso que estamos, en lo personal pienso que estamos en ese principio de dolores. No sé si está de acuerdo conmigo.
Pero dice en el versículo 9, entonces, cuando estos dolores estén ahí, os entregarán a tribulación, los van a matar y van a ser aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Una de las señales que viene es que los cristianos van a ser perseguidos. Y hay tres componentes de este pasaje que vamos a ver. Como decía, no es un tema escatológico, sino de poder prepararnos acerca de cuáles son los tips que tenemos que tener en cuenta respecto a estos dolores pasan. Primero, la tribulación. Jesús anticipó la tribulación. En el griego, la tribulación significa una presión agobiante y abrumadora de la que no hay manera de escapar. ¿Ya? Pensemos cómo la gente en aquellos tiempos trituraba los cereales en el mundo antiguo, cómo se aplastaban quizás con piedras, los granos eran machacados y pulverizados entre dos ruedas de molino sin posibilidad de alivio. Eso es la tribulación. Quizás no estamos pasando tribulación, digamos, por persecución aún, pero sería muy normal si el día de mañana nos persiguen por ser cristianos. Esto puede ser doloroso, pero es lo que nos toca. Ahora, lo importante es que podamos interpretar qué aflicciones y qué tribulaciones quizás estamos viviendo en lo personal hoy día. ¿Qué aflicciones estamos viendo? ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre antes de darnos algo grande, nos prepara en lo pequeño. Hay un pasaje que está en Jeremías 12:5, que lo usa en otro contexto Jeremías, pero dice así, Jeremías 12:5, quiero que la anoten, que nos va a servir para entender cómo Dios nos está preparando quizás para sufrimientos más dolorosos. Dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Si en la tierra hay paz no estás seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Dice la primera parte, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Le decía a Jeremías, le preguntaba a Jeremías por qué hay tanta maldad y a pesar de lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel, y le decía, ¿por qué los malvados prosperan, Señor, si son tan malvados? Y el Señor le contesta en esta palabra, le dice, si tú no entiendes cómo yo opero y que estoy al mando, si no entiendes lo simple, ¿cómo vas a entender lo profundo? Si tú no aprendiste, ¿cierto?, a correr con los que caminan, ¿cómo vas a correr con los de a caballo? Pequeñas revelaciones en el día de hoy nos van a preparar para grandes revelaciones el día de mañana. Pequeños sufrimientos el día de hoy, si los aprendemos a soportar, nos van a preparar para el tiempo del fin, de sufrimientos mayores. Porque la vida del cristiano, digámoslo, está equipada para sufrir. No es que nos guste sufrir, no es eso, sino que el sufrimiento es parte de la vida del cristiano. Quisiera decirle otra cosa, pero no es así. Y la vida de Cristo lo demuestra. Lo que enseña la vida de Cristo es que Él aprendió a vivir con el dolor y a encontrar un propósito en el dolor, porque Dios tiene cosas mayores. Por lo tanto, la tribulación, quizás Dios nos está enseñando en las pequeñas tribulaciones a ver lo que va a pasar el día de mañana. Pero no se preocupe, que Dios nos va a equipar por medio de su Espíritu Santo. Juan 16:33 dice así, y esto es lo maravilloso de que el Señor Jesucristo, que nunca dejó una letra chica, siempre nos dijo la verdad de lo que va a vivir, de lo que va a pasar. Dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Es una verdad. Pero dice algo maravilloso Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús es mayor que el sufrimiento que pasaremos y que experimentaremos, hijos de Dios. ¿Vamos a tener aflicciones? Sí, pero mayor es el que está en nosotros. Hay una esperanza. Jesús venció al mundo. Jesús quizás no se estaba refiriendo a lo que iba a pasar en el tiempo de la tribulación de los 7 años, quizás, sino que estaba hablando de los principios de dolores, ¿cierto? Y cómo los cristianos irían experimentando esos niveles de presión agobiantes, los cuales van a empezar a aumentar. Insisto, hoy día quizás estamos viviendo algún tipo de tribulación, aflicción, pero probablemente la temperatura de la aflicción se aumente. Por lo tanto, yo quiero llevarla a este punto, que necesitamos aprender a fortalecernos en el Señor conforme a los propósitos. Hay una lección que yo aprendo del pueblo de Israel, me enseña, porque yo leo la Biblia y el pueblo de Israel siempre estuvo en guerra. ¿Sí? Y no es que, la guerra, no, ellos, si tienen, guerra, hay guerra. Y aprendieron a vivir con la guerra. Usted ve la historia de Israel, cómo se formó,
¿Cómo se formó? A través de guerras, porque ellos se prepararon. Y yo veo en esto, cuando uno ha tenido el privilegio, uno ve como, ¡ay, qué pobrecito de nosotros!, ¿cierto? ¡Oye, la guerra, que no! No, ellos tienen búnker armado, o sea, están preparados. Ellos tienen fusiles porque se formaron en la guerra, porque saben que tienen que defenderse. A veces los cristianos, por esta cultura del mundo, somos muy medrosos. ¿Me explico? Como que chuta, porque a mí, porque pienso que ese espíritu, y me pasa, ¿cierto? Todo nos pasa, pucha, ¿por qué sufrir? Como es un concepto un poco humanista de que no hay que sufrir, ¿me explico? Cuando en la Biblia el sufrimiento es parte de la formación de Dios para nuestro carácter. Y lo maravilloso, y esto es lo maravilloso, es que Dios grandes revelaciones, grandes cosas, las hace ¿dónde? En el sufrimiento, la cruz del Calvario. Y así muchos hombres en la historia han tenido grandes revelaciones a través de momentos tormentosos que Dios ha permitido pasar. Por lo tanto, no desperdiciemos, no despreciemos lo que Dios hace en los dolores. ¿Me explico? Porque ¿sabe qué? Porque Dios se revela de otra manera en el dolor. Definitivamente a través de los duelos que me ha tocado vivir de distintas formas, yo ya no soy el mismo. Yo pataleé, lloré, pero dije que Dios, yo le puedo decir este día, Dios formó algo en mi vida, distinto. Soy otro después de la prueba. Y probablemente lo va a seguir haciendo. No desprecie el dolor que Dios está permitiendo el día de hoy, porque le está preparando para mejores y mayores bendiciones. Dice otra palabra acá, en Mateo 24, 29, dice el martirio. Primero teníamos la tribulación, ¿cierto? Vamos a ser atribulados, va a haber una presión. Quizás hoy día estamos viendo una presión más por otras circunstancias. El día de mañana quizás sea porque somos cristianos de frentón. Dice en Mateo 24, 29 que quizás nos vayan a matar. Y esto es la historia del cristianismo. En Hechos 20, al 22-20, se habla del martirio de Esteban. Debemos entender la historia del cristianismo. El cristianismo fue forjado a través de sacrificios de mártires que dieron su vida por la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo dio su vida por su causa. Él murió por sus seguidores y por obedecer lo que Dios le había pedido. A veces no entendemos que muchos cristianos que estuvieron en el principio de la historia tuvieron que sufrir, incluso por testificar acerca de la Biblia, vivir por su fe. El martirio ha acompañado al cristianismo toda la vida. Lo que pasa es que en este tiempo, insisto, estamos en esta cultura de que no sufras. Eso como le dijo Pedro a Jesús, Señor, que nada de esto te acontezca. Y el Señor que le dijo, apártate de mí, Satanás. Dios tiene algo en el sufrimiento. Insisto, no es que nosotros no estemos buscando sufrir, no es eso, sino que por causa del Señor van a venir sufrimientos y hay que estar preparado. Uno de esos es el martirio. Decía en Hechos 22:20 se habla del martirio de Esteban. En Apocalipsis 2:13 se habla de Antipas, otro mártir que estuvo ahí. Y en Apocalipsis 17:6 se habla de la sangre de los mártires de Jesús. Mártir en la Biblia o en el griego tiene que ver, significa testigo. ¿Cuántos testigos testificaron, sabe qué? Con su vida. Por ejemplo, en los primeros tiempos de la vida cristiana, de que no iban a adorar al César, que se reclamaba el poderío como Dios. En este tiempo quizás se levanten mártires y hay lugares donde ya hay martirio y personas que están dando su vida. Hacía una estadística, hay un sitio que se llama Puertas Abiertas, me imagino que lo conocen, dice que el año pasado, entre el 23-24, hubo cerca de 4.476 asesinatos por causa de Cristo, de cristianos. Dice que hubo en ese tiempo 54.780 amenazados de muerte. 54.780 personas amenazados por ser cristianos en el mundo, en distintos países. Dicen que el principal país más opositor al cristianismo es Corea, donde si tú eres cristiano te puedes matar. Hay 380 millones de personas que son perseguidas por causas religiosas, probablemente cristianas. Entonces, muchos hermanos, muchas personas pagaron un precio por la fe que tenían. Y quizás nosotros el día de hoy estamos viviendo de ese esfuerzo que vieron con su vida. Muchos fueron martirizados por la causa cristiana. La historia del cristianismo ha sido firmada con la sangre de testigos por mártires. Y lo hicieron por la causa de Jesús. ¿Qué pasará el día de mañana con algunos de nosotros? No lo sabemos.
Mateo 24:9 dice también que vamos a sufrir odio. Dice en Mateo 24:29, en todo el mundo los odiarán. Pero lo curioso es que dice, ¿los odiarán por qué? Dice adelante, por ser mis. O sea, no es un odio gratis, sino porque es ser cristiano. Yo me doy cuenta de que cuando tengo un grupo de mis compañeros en la universidad, nos hicimos muy amigos en el tiempo de la universidad, y bueno, una amistad de 20 años, y yo cuando he puesto algo o digo algo, tengo todavía un grupo con ellos, mantengo una relación por el grupo de WhatsApp, pero yo cada vez que hablo de algo de Dios, ¿sabe que me empapelan una cosa fea? Terrible. Eso no me pasaba en la universidad, pero el día de hoy, pero descarnadamente. O sea, eso es para ponerse a llorar como a veces me tratan. Por supuesto que uno los ama y todo, pero diciendo que, Señor, ¿qué pasó aquí? El odio. La historia del cristianismo ha sido forjada en medio del odio, ¿cierto?, de un sistema mundial que odia ¿a quién? A Cristo. No lo odian por nosotros. Odian al cristianismo, odian a Jesús porque ese es el espíritu del anticristo. Lo muestra la vida de Caín, ¿cierto?, la vida de Pilato. Muchos odiaron a la figura que es Cristo Jesús. Los verdaderos obreros de Cristo en este planeta han hecho más bien del que la sociedad se da cuenta. El cristianismo ha hecho tremendo bien a la humanidad en general, pero sin embargo, el mundo odia a los cristianos, porque odia a Jesús. Por lo tanto, debemos esperar que la persecución contra los cristianos al final de la historia no será imparcial o aislada, estará alimentada por emociones intensas. Seremos aborrecidos. Fíjese lo que está pasando con Israel, donde ya hay en lugares donde no había antisemitismo, ¿cierto? Y como los cristianos estamos de alguna forma emparentados con él, con Israel, ¿cierto? También se nos asimila. Debemos esperar que esta temperatura de odio crezca sobre los cristianos. ¿Y esto? ¿Cómo lo lidiaron los primeros cristianos? Dice que lo que hacían era huir, se escapaban. Los primeros cristianos se arrancaron, ¿cierto? Se reubicaron en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿cierto?, para escapar de los dirigentes religiosos de Israel. Los primeros cristianos también huyeron de la ira del imperio y se movían en distintos lugares. Y algunos, bueno, más actuales, los puritanos, por ejemplo, atravesaron el océano para evitar la persecución y se alojaron ya allá en Estados Unidos. Pero dice que va a llegar un momento en la historia de que todas las naciones van a odiar a los cristianos por razón de Cristo. Por causa de su nombre seremos aborrecidos. Dice en Juan 15 del 18 al 20, debemos entender esto, que esto tiene un leitmotiv, tiene una motivación mucho más profunda. Y está en Juan 15 del 18 al 20. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Por el hecho de ser cristiano, ser seguidor de Cristo, por identificarme con los valores de santidad, de rectitud que habla el cristianismo, voy a convertirme en enemigo del mundo. Eso va a despertar odio. Usted va a despertar odio en su trabajo porque quiere hacer las cosas bien. ¿Es así? Si usted está con el Señor, va a tener oposición. Eso va a ser así. Eso va a ser así. Pero no es por mí, es por la causa de Cristo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Debemos equiparnos para los tiempos que vienen. ¿Por qué persigue el mundo a los cristianos? Porque las obras del mundo son malas. Y nosotros somos de la luz. Queremos el bien de la nación, queremos el bien de la sociedad, así como Cristo lo promovió. Y por último, ¿qué comunión tienen las tinieblas con la luz? Ninguna. Va a empezar a separarse y los que son cristianos, los que quieren realmente promover los valores del reino, van a ser identificados como opositores así de frente. Debemos estar preparados. Preguntémonos lo siguiente. Yo pensando en esto. Por supuesto que el púlpito no es un lugar para hacer ninguna propaganda política, es para exaltar al Señor. Pero se viene un tiempo, ¿cierto?, de elecciones en el país. Nosotros oramos porque se haga la voluntad de Dios y promovemos los valores del reino. Pero usted sabe que hay sectores, ¿cierto?, hay sectores que promueven abiertamente valores ateos. ¿Ya? Valores ateos. Usted sabe a lo que me refiero. Esos valores ateos que se están promoviendo en esta campaña se identifican con países que tienen estos valores ateos en los cuales se persiguen cristianos. Corea del Norte, la China. Y allá los cristianos son
perseguidos. Son perseguidos. Allá en Corea del Norte no se puede ser cristiano porque lo pueden matar. China también. Que el Señor nos guarde. Y por eso creo que es valioso el esfuerzo que se hace por levantarse a orar. Porque estamos en tiempos peligrosos. Que el Señor nos guarde de cualquier ideología atea que se contrapone a los valores cristianos, porque esto no es juego. El diablo no es juego, no anda jugando, no se anda con chicas, perdone, sino que debemos tomarnos en serio lo que significa la guerra espiritual. Y a veces hemos estado tan livianamente entendiendo dónde estamos como cristianos, y me incluyo, que no entendemos el contexto que vivimos. Y que si no oramos, no nos santificamos, vamos a sufrir las consecuencias. Pienso que hay una oportunidad para Chile respecto a la iglesia cristiana, porque el Señor ya nos ha librado de situaciones muy pasmosas en el pasado. Pero no podemos quedarnos, definitivamente. Porque el Señor todavía no viene. Y nos toca un trecho que vivir, nos toca un tranco que caminar hasta la venida del Señor. Que el Señor nos guarde. ¿Qué pasaría si en nuestro país, el Señor nos guarde, por ejemplo, pero ¿qué pasaría si el día de mañana nos persiguieran? ¿Nosotros seríamos objetivos? ¿Cierto? Podrían decir, mira los más buscados. ¿Nos daría miedo? Uy, yo me hago esa pregunta y digo, Señor, ¿seríamos objetivos para el mundo? ¿O pasaríamos desapercibidos porque hay poca diferencia entre nuestra vida y lo que hace el mundo? Pienso que es un tiempo de tomar decisiones radicales. Y usted sabe a lo que me refiero. Y eso parte de toda la responsabilidad de los que nos paramos acá y los que hemos asumido un compromiso de trabajar por la causa de Cristo. No es fácil pararse acá, a decir estas cosas. No es fácil. No es fácil, queridos hermanos. Se vienen tiempos peligrosos y debemos estar preparados. Tarde o temprano vamos a tener que tomar una posición. Tarde o temprano. Esto no es juego. ¿Cómo respondemos entonces a la persecución el día en que nos pase, si nos toca? Dice que hay una palabra bien interesante que se llama la fidelidad. Fidelidad viene de una palabra de la raíz griega, o sea, en el latín, que es fides. ¿Le suena algo fides? Se relaciona con fe. ¿Ya? Fides, fidelidad. Y se entiende como fides como digno de confianza. Por lo tanto, que alguien que tiene fidelidad es digno de la confianza, que ha depositado su confianza y que también es depositario de la confianza de Dios. Tiene fe en las cosas de Dios. Debemos entonces, por lo tanto, aprender a desarrollar fidelidad por medio de la fe en las promesas de Dios. Por eso es importante entender lo que vamos a pasar. Pero tranquilos, ¿nuestra meta dónde está? En el cielo. Es interesante cuando les decía a los cerros que hay momentos que uno cuando sabe la ruta dice, mira, por allá no, esto va a ser duro, por favor, y uno, ¿cierto? Es bien gráfico. Pero vamos a llegar. Tranquilos, nuestra meta es el cielo. Y esa es nuestra marcha, nuestra ruta. Esto debe marcar nuestra marcha. Entender que si nos toca pasar por dificultades, y si en este día estamos aprendiendo a lidiar con las dificultades que son pequeñas quizás con lo que quizás viene, pero si en este día aprendemos a gozarnos, vamos a ser capacitados para lo que viene por causa de Cristo. Porque, insisto, esto es la historia de la iglesia cristiana. No es nuevo lo que estoy diciendo. Los cristianos han sido perseguidos, han sido atormentados durante toda la historia. ¿Qué más nos toca a nosotros ahora? Debemos, por lo tanto, desarrollar fidelidad, de la misma raíz de fidedigno, ¿cierto? Fides, digno de confianza, alguien que tiene fe y que sabe en quién confía. ¿Cómo desarrollamos la fidelidad? Primero, Mateo 5, versículo 10. Debemos a contar y a recontar las bendiciones de Dios. El Dios que ha sido fiel el día de hoy será el día fiel el día de mañana, y si nos toca pasar por la adversidad, va a ser el mismo Dios que nos sacó de la dificultad. No tema. Dice en el versículo 10 del capítulo 5 de Mateo, bienaventurados, eternamente dichosos, los que padecen persecución por causa de la justicia. Hay una bendición para aquellos que padecen y dicen, sí, yo quiero, estoy dispuesto. No tengo la valentía, me complica, pero Señor, por medio de tu Espíritu, quiero ser valiente y pasar esa persecución, porque de ellos es el reino de los
cielos. Hijo de Dios, hay una bienaventuranza. Y quizás nos toque apretarnos en este tiempo, ¿cierto? Pasar ese momento de dolor, pero dice que hay una recompensa. ¿Dónde? En los cielos. Debemos aprender a entender que en todo tiempo debemos bendecir al Señor. Dice el Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Por eso yo debo aprender a bendecir al Señor como estrategia en mi vida. Bendecir en lo bueno, bendecir en lo malo, porque Dios sigue obrando. Dios no es menos Dios cuando está permitiendo las dificultades, hijo. Grandes bendiciones se han forjado en medio de la dificultad. Es la historia de la iglesia, es nuestra historia. Yo le digo, pasamos momentos bien dolorosos con la partida de Olger el año pasado. Fue difícil que el pastor se fuera. Difícil, pero ¿sabe qué? Yo digo, Señor, ¿eso ha avivado a la iglesia? Como la iglesia está despertando y mucha gente que, porque Dios tiene propósitos. ¿Cómo saca vida después de la muerte? Eso lo hace el Señor, no más milagros. Por lo tanto, en la dificultad debemos aprender a bendecir. Decir bien y pensar bien ¿de quién? De Dios, de entender que Él está completo y absoluto control. ¿Está pasando dificultades el día de hoy? ¿Quién está pasando? ¿O todos están? ¿Alguno con dificultad acá? No me levante la mano. Bendiga al Señor. Dígale al Señor, gracias, porque alguien está formando. Algo está formando. Hay una lección que yo aprendí y siempre la cuento, que cuando estaba buscando iglesia y el Señor me trajo a mi casa, a esta iglesia, yo fui a alguna iglesia cristiana y me tocó visitar una iglesia cristiana y en esa iglesia, que nunca más volví, Dios sabe, pero el pastor que estaba alabando decía, ¿dónde están los endeudados? ¿Cierto? Y estaba en el tiempo de alabanza, como conducía Juanito, y decía el pastor, vamos para la alabanza, ¿dónde están los endeudados? Y se levantaban 50 manos de las 200 que estaban ahí. Yo, así, bueno, va a alabar al Señor porque el Señor es su proveedor. Así todo, y era una fiesta. Allá, cuando están enfermos, y aquí a este otro lado, 30 levantando, yo estoy enfermo, va a alabar al Señor porque el Señor es su sanador. Y así era una fiesta de enfermos, endeudados, es complicado y todo. Y yo atrás, que no conocía al Señor, yo decía, estoy mal, pero yo conozco al de Dios. Y esto era una fiesta. Y era una fiesta porque tenía un Dios que le respondía, le sanaba. Bendecían a su Dios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Tienes historias que contar con Dios? ¿De cómo Dios te ha sacado de dificultades? ¿Las tiene? Es bueno tener esa historia con Dios. Dice el Salmo 77:11, me acordaré de las obras de Jehová, sí haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Bendiga al Señor por todo lo que hizo en el pasado, porque el mismo Dios que le sacó del pasado, le va a sacar el día de hoy. ¿Y le va a sacar cuándo? Cuando venga la aflicción. El mismo Dios, porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No tema. Dice el Salmo 56:11, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? No sé si alcanzo a contarles la historia, no sé si me dan... Bueno, pero contaba la historia de una niña chinita, ¿cierto? En este material, que dice que tuvo que ir a la cárcel porque fue arrestada y enviada por 6 meses, porque la autoridad de ese país, la autoridad en China, la trataron de reeducar y de quitarle el cristianismo. Pero dice que se expresaron sorpresa a estas personas que vieron a la hermana Tong, porque ella explicó que cuando fue a la cárcel fue la mayor bendición que había experimentado. Dice que allá, fue como si ese tiempo Dios me hubiera estado preparando y me hubiera estado escuchando de una manera especial. Hizo que el corazón de ella se le avivara a diario con la excepcional presencia y el toque divino. Dice que ella se avivó, ¿dónde? En la cárcel. En la cárcel esta hermana se sintió tan cerca del Creador, del universo, que era muy difícil pensar en ese tiempo como algo que no fuera maravilloso. Dice que la hermana Tong había comunicado más encima eficazmente el Evangelio a muchas mujeres en la cárcel. Empezó a predicar cómo Dios saca vida en la muerte. No desprecie las aflicciones que Dios está dando vida. Debemos aprender a alabar al Señor. Segundo, debemos responder con fidelidad. ¿Dónde? En nuestra adoración. Dice el pasaje de Hechos 16, y vamos a ver un ejemplo acá. Hechos 16, versículos 23 al 25. Debemos aprender a orar en medio de las dificultades, porque eso es lo que vamos a hacer en el cielo. Eso es lo que vamos a hacer. Si no aprendemos a orar el día de hoy, ¿cómo vamos a adorar la grandeza cuando estemos en el cielo?
decía el versículo, si no aprendiste a caminar con los de a pie, ¿cómo va a correr con los de a caballo? Aprenda en este tiempo, porque Dios les va a preparar bendiciones tremendas. Dice Hechos 16 del 23 al 25, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El cepo era un madero, ¿cierto?, que tenía dos hoyos, tenía dos partes, se levantaba, y se ponían los pies en estos dos hoyos, no sé si han visto alguna, generalmente, ¿cierto?, ponían los pies ahí, y le ponían la otra mitad, ¿cierto?, y los dejaban inmovilizados los pies. Imagínense, qué terrible estar esa tortura. Dice que otra forma de ver cepo a veces era lo mismo, pero le ponían la cabeza y lo dejaban de esta forma inmovilizado. No sabemos cuál de los dos era, pero estaba en el cepo, Pablo. Pero ¿qué hizo Pablo con Silas en el versículo 25? A medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Debemos aprender a orar al Señor en la dificultad. Era difícil quizás, pero dice que a medianoche ellos empezaron a cantar himnos y los presos los oían. ¿Cómo está tu alabanza en la dificultad? ¿Qué estás cantando tu corazón? ¿Hay quejabanza, como decía algún amigo? Señor, ¿qué es esto? O estamos aprendiendo, aún con los cepos que a veces el mundo nos da, a alabar al Señor. Y hay canciones de decir, Señor, gracias. Es tan liberadora este tema de aprender a cantar al Señor en medio de la dificultad que viene una acción espiritual tremenda de empezar a ver las cosas como Dios las ve. Dice un connotado escritor, Pablo y su compañero en el Evangelio cantaban porque sabían que Dios los había llamado a través de la expansión de Asia Menor. Y ellos no cantaban cantaban porque creían correctamente que eran prisioneros de Cristo y no de Roma. Es decir, que ellos entendieron que en esa cárcel había vida y había que predicar el Evangelio. Estamos de acuerdo, pero no podemos explicarlo cómo Pablo y Silas pudieron haber procesado el dolor y el trauma, ¿cierto? Hoy día que se habla tanto del dolor, el trauma, pero ¿cómo lo hace una persona cuando está en esa dificultad? Si no es por una acción sobrenatural de él, del Espíritu, por medio de la adoración. Insisto, ¿cómo estamos adorando en lo pequeño el día de hoy? ¿Cómo está tu adoración el día de hoy en la dificultad? Creo que una de las grandes lecciones que aprendí cuando llegué al cristianismo era que el Señor estaba en todos lados, ¿cierto? Y que oía la oración. Y este pasaje de Juan 4:23, donde dice que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también al Padre tales adoradores buscan que le adoren. Que aquí disfrutamos la plenitud porque somos muchos, pero usted puede levantar un altar de adoración en su casa, en su trabajo, en ese trabajo complicado, difícil, con esas personas que hablan mal de usted, usted puede levantar un altar de adoración, porque Dios es espíritu y está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Yo le contaba que por consejo, cuando empecé a conocer del Señor, trabajaba en un cubículo, en un laboratorio bien chiquitito, y empecé a orar al Señor y a adorarle, y fueron los mejores tiempos de adoración que yo tuve en el principio de mi vida cristiana. Después me pasaron a trabajar me pasaron dos personas, o me pusieron a trabajar con dos personas que eran difíciles de trabajar. Señor, fueron un trato para mí durante 2 años, me acusaban, me hacía la guerra imposible. Consejo de mi líder, ¿cuál fue? Ayune, ore. Y yo me iba al baño, entonces días martes, a llorar, pues, Señor, por este lugar, para que cambie. 2 años en esa sintonía. ¿Qué pasó? Que después estas dos personas se hicieron mis amigas, eran 2 compañeras de trabajo, y formaban un equipazo. Ese lugar donde yo estaba ahí era el peor, nadie daba un peso por ese laboratorio. Nadie, porque era sucio, porque tenía mucha carga, mucho trabajo, nadie. Era un cuchitril, como decían. Pero Dios me permitió clamar por ese laboratorio, entender lo que es el ayuno, la oración, y establecer un lugar de adoración ahí. Y yo me iba a adorar ahí, ¿cierto? Cantarle, Señor, cambia este lugar. Que empezó, que formamos un equipo, porque Dios primero, antes de trabajar, las instituciones trabajan las personas. Formamos un equipazo con estas personas, empezamos a sacar acreditaciones. Mire, ese laboratorio, por causa del Señor, levantó. ¿Por qué? Porque se convirtió en lugar de adoración. Si usted tiene dificultad en su trabajo, haga un lugar de adoración. Vaya, ayune, ore, unja. Ore por la gente difícil de su trabajo.
porque Dios la está mirando, le está poniendo como un agente del reino de los cielos, como el Mossad, ¿cierto? Sí, un infiltrado para ver las cosas de Dios, y usted se va a sorprender. Todos se acuerdan de ese tiempo que estuve allá y me recuerdan, ¿cierto? Por causa del Señor. Usted se transforma en un buscador de fábricas de dinero o construye altares de adoración. ¿Qué está construyendo en este tiempo? Aprendamos a encontrar sanidad en la adoración y entender que Dios es espíritu y es verdad. Y debemos aprender hoy día en lo poco. Si no aprendemos a adorar el día de hoy en la dificultad, qué clima de adoración vamos a tener en el cielo? Dice que durante muchos años de la persecución a los cristianos en el norte de Nigeria, los cristianos de ahí no se dejaron vencer. Son muy perseguidos los cristianos de Nigeria. Dice, había un hombre que se llama el pastor Selchun, fue capturado por terroristas que le amputaron la mano derecha. Mientras caía al suelo, levantó la mano que le quedaba y comenzó a cantar. Él es el Señor, Él es el Señor. Él fue levantado entre los muertos y Él es el Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Dice que el Señor impartió gracia sobrenatural a ese querido pastor en el momento de necesidad. Y hará lo mismo por nosotros en medio de todo incidente. Dios lo hará. Aprendamos a orar el día de hoy. Cuando vengan las dificultades, estaremos completamente equipados para manifestar el reino de los cielos. Tercero, debemos aprender a reevaluar el sufrimiento temporal conforme a la eternidad prometida de la fidelidad de Dios. Hijos de Dios, usted no es de esta tierra, yo no soy de esta tierra. ¿Tenemos pasaje para dónde? Para el cielo. Y eso es lo que nos tienes que mover. Que nosotros estamos de aquí de pasajeros, de peregrinos. Así como el pueblo de Israel tuvo que trabajar ahí, ¿cierto?, en el desierto, quizás en este tiempo nosotros estamos en el desierto, aguardando nuestra entrada a la tierra prometida. Dice Romanos 8:18, en la versión nueva, Biblia de las Américas, considero que los sufrimientos de este tiempo presentes no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. ¿Qué importa que hablen mal? ¿Qué importa? ¿Cierto? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Si nosotros tenemos una herencia en los cielos y tenemos que aprender a pensar en las cosas del cielo. Colosenses 3 lo dice que nuestros tesoros están arriba y que nosotros debemos aprender a trabajar nuestra mente conforme a eso. Dice lo mismo, un día en la eternidad nuestros sufrimientos revelarán la gloria de Dios porque miraremos hacia atrás a ese momento que parecía tan terrible, tan prolongado y tan insoportable. Y nos daremos cuenta de que no era nada en comparación con las maravillas de Dios y todas las bendiciones que Él nos tiene reservadas. Usted podrá mirar para atrás y decir, Señor, todo lo que pasé en mi vida de sufrimiento valió la pena si en este día puedo estar en tu casa. El profeta Samuel lo dijo en 1 Samuel 7, hasta aquí nos trajo el Señor. Ebenezer. Si todo lo que hemos vivido hasta este momento, a pesar del sufrimiento, llanto, complejidades, nos ha llegado a adorar al Señor, ha valido la pena. ¿Cuánto más la eternidad cuando estemos con el Señor? Pongamos nuestros ojos en lo eterno. Como cristianos, nosotros revelamos la gloria de Dios cuando rompemos el ciclo de insatisfacción, cuando nosotros no entendemos que no es lo natural lo que nos mueve, diciendo el descontento, no estoy, ¿cierto?, este discurso del mundo, sino que cuando rompemos por medio de una acción del Espíritu, con la alabanza, decir, Señor, yo tengo un reino en los cielos. Algo en el mundo espiritual se rompe. Y cuando lo llevamos a nuestro ambiente, cosas se rompen. Porque dice la Biblia en Romanos 12:21 que debemos aprender a combatir el bien con el mal. No responda conforme le dan a usted, sino que haga el bien. Dice el testimonio de un hombre de Laos, no de Laos, ¿cierto? Laos es un país. Se llamaba Boun. Quiero que escuche esta historia. Fue encarcelado por su fe y declaró lo siguiente. Me pusieron en el cepo, como Pablo y Silas, el cual me separó las piernas y también me colocaron esposas. Incluso pusieron otras esposas más pequeñas en los pulgares. Esposas, ¿cierto? No de esposas lo casaron, sino que esposas de la... Dice que le pusieron esposas en los pies, en las manos, y lo colocaron en una habitación oscura sin comida durante 7 días.
Por un año entero, Bone estuvo encerrado completamente solo en una celda de concreto. La única ventilación procedía de un pequeño orificio oxidado en la puerta metálica. El hombre ponía la nariz en ese hueco para respirar y suplicó que le dieran una Biblia, pero no se la proveyeron. ¿Me explico? Tenía un orificio para respirar. Durante su segundo año, le dieron a Bone más libertad y le permitieron salir y recoger leña para el campamento. ¿Qué cree usted que hizo? Cuando una fuerte inundación llevó mucha madera y escombros al campamento, los guardias dejaron que Bone trabajara durante horas sin vigilancia alguna. Esta es la mía, dijo él. Un día el preso vio su oportunidad. Atravesó a nado la corriente y escapó. Fue a casa, recogió 5 Biblias y regresó nadando. Los guardias no se dieron cuenta de que él se había ido. Volvió con 5 Biblias. Bone escondió 4 Biblias en el bosque y comenzó a estudiar cada día y cada noche en su celda. Siempre que podía, predicaba a los otros prisioneros lo que estaba aprendiendo. 6 meses después volvió a escapar y regresó, llevando con él pequeños radios para escuchar programación del Evangelio. Entregó la Biblia y las radios a los demás prisioneros y una obra de gracia comenzó en esa prisión. Un día un guardia vio la Biblia y Bone fue llevado ante las autoridades de la prisión, quienes quisieron saber qué estaba estudiando. Bone abrió la Biblia, empezó a leerla, después de leer un rato, expresó: no puedo determinar de leerla en un solo día, pero si ustedes quieren saber más, yo se los diré. Hizo una célula este hombre. El director de la prisión indicó: tu familia es tan firme en su fe que el cristianismo se ha extendido por todas partes. Poco tiempo después Bone fue liberado. Estaba muy contento por su liberación, pero su entendimiento acerca de la persecución había cambiado. Valoró su servicio a Dios más que su libertad entre los hombres. Grandes bendiciones se han formado ¿dónde? ¿Se han forjado dónde? En la persecución. No despreciemos lo que Dios hace cuando somos afligidos, porque Dios sigue obrando para bien. No conforme a los propósitos del mundo, sino conforme a los propósitos de Dios. Por último, recibir la recompensa fiel que Dios ha prometido. Dios es fiel, hijos de Dios, y permite que pasemos aflicciones. Dios lo permite porque está formando carácter, fuerza, así como los atletas son disciplinados, son formados, ¿cierto? Necesitamos a veces el sufrimiento para entender de dónde somos. Dice Santiago 1, capítulo 1, versículos 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios algo está formando en la dificultad. Por lo tanto, debemos tenernos por privilegiados cuando Dios permite diversas pruebas en nuestra vida. Dios está formando algo, está formando un carácter que se sostenga en la dificultad. Cuando los dirigentes judíos atacaron a los líderes de la iglesia primitiva, sus miembros se esparcieron por el mundo conocido y el reino de Dios creció. Cuando hubo dificultad, más creció el evangelio. Cuando los romanos quemaban a los cristianos en la hoguera, los esclavos y siervos en ese imperio vieron el testimonio fiel del pueblo de Dios. Creyeron y el reino creció. A lo largo de la historia, ya sea en Europa, África o China, o sí, incluso en Estados Unidos, la persecución a los cristianos ha alimentado una y otra vez la expansión de la iglesia. La persecución produce la recompensa de una cosecha creciente en el reino de Dios. E incluso en el mundo del fin, el reino de Dios seguirá avanzando. No tema porque esta obra es del Señor. Dijo el Señor en Apocalipsis 2, 8 al 10. Dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hijos de Dios, debemos prepararnos conforme a las dificultades que vienen. Quería para terminar mostrarles un mapita. A ver si mi amigo Manuel me ayuda con él. Antes que oremos. Estos son los países donde hay persecución a los cristianos. Bueno, norte de África, ¿cierto? Esos están rankeados conforme a la persecución. Quizás los países más perseguidos son Corea del Sur, dice que
que es terrible. Todos los países que están rojitos son los más, justo los que me tapó Manuel. Ahí ya. Eso, son los que más persecución hay. Ya. Quizás conocíamos algunos, ¿cierto? Todo lo que es la parte de Asia, el norte de África, pero yo quiero llamarle la atención a lo que pasa en Latinoamérica, donde aparecen dos países, México y Colombia, donde aparecieron ya países de Latinoamérica donde están persiguiendo cristianos. Por eso le digo, no estamos lejos quizás, pero lo que venga, le damos gracias al Señor, porque el mismo Dios que nos sacó en el pasado y nos está sacando hoy, nos va a sacar el día de mañana. Y grandes cosas veremos por causa del Evangelio. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te agradecemos por advertirnos, por mostrarnos con tu vida lo que significa creer una verdad, Señor. Tú mismo lo sufriste de parte de tu pueblo, Señor. Tú fuiste atribulado, perseguido. Lo viviste. Lo sufriste mediante un carácter manso y humilde. Te fortaleciste en el Padre. Nos enseñaste y nos enseñas a vivir esos momentos complejos, difíciles, Señor. Tú nos enseñas. Nos enseñas para prepararnos para lo mejor, Señor. Porque tú siempre tienes la victoria, Señor. Siempre triunfa, siempre gana, Señor. Y nosotros queremos estar de ese lado, Señor. Y ser fieles si aún nos tocara la muerte, Señor. Porque queremos entender de quiénes somos, Señor. Queremos entender, Señor, de que somos pasajeros en esta tierra, Señor. Y nos llamaste a la eternidad, Señor. Si esto nos causa temor, Señor, enséñanos. Que tu Espíritu nos capacita para ser esforzados y valientes, Señor. Para afrontar las dificultades de la vida en esperanza, Señor. Porque los que sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán, Señor. Estamos, Señor, pasando circunstancias complejas, dificultades, cada uno. Estamos quizás empezando y palpamos que, o algo sentimos, Señor, que la temperatura del mundo ya está como incómoda para nosotros. Porque definitivamente somos de otra esfera, somos del cielo, Señor. Y queremos aprender a navegar en estos tiempos, tomados de tu mano y por medio de la acción de tu Espíritu. Levante sus manos y diga al Espíritu Santo: ayúdame a entender lo que me toca estar pasando en este tiempo. Ayúdame a entender que soy amado. Ayúdame a entender que tengo los recursos del cielo a mi disposición cuando oro, cuando clamo, cuando alabo, cuando adoro. Ayúdame a entender que hay una gloria mayor que Cristo nos enseñó. Y que muchos estuvieron dispuestos a dar su vida y nos fueron ejemplo para este tiempo, Señor. Los primeros cristianos lo hicieron. Y muchos cristianos en la historia valientemente dijeron: yo soy de Cristo, tengo un reino y voy hacia ese reino. Y glorificaron tu nombre. Y así pasaron la adversidad, la dificultad, alabando tu nombre. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. Ayúdanos a entender que tú estás preparando un pueblo que dé testimonio en los trabajos, Señor, aún lo que digan, aún lo que piense la gente, Señor, aún lo que opine la sociedad. Tú estás formando gente valiente, esforzada, no en las fuerzas humanas, sino en una convicción eterna. Y prepáranos, Señor. Los primeros cristianos en el libro de Hechos oraron y dijeron: Señor, nos persiguen, pero te pedimos mayor denuedo, más fortaleza,
Más valentía para predicar y hacer lo que nos demandas hacer, que es levantar el nombre de Cristo, Señor. No queremos ser cristianos en lo secreto. Queremos que el mundo sepa que hay un Salvador y que hay esperanza y que muchos vean, Señor. No sabemos cómo hacerlo. Nos da miedo, Señor. Expresémosle al Señor lo que nos pasa con estas cosas. Nos remueven. Pero ¿sabe? Lo más maravilloso, que Dios escogió a lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. ¿Usted se considera débil? Yo también. No podría hacerlo, me da miedo. Pero puedo inclinarme y puedo adorar y decirle, Señor, fortaléceme para pasar los tiempos que vienen por medio de la acción de tu Espíritu. Si tú capacitaste a 12, capacitaste a 70, 120, que valientemente se levantaron y lo has hecho en la historia de la iglesia, hazlo con nosotros, Señor. Hazlo con nosotros, Señor. Fórmanos valientes para ti. Danos ese espíritu de valentía, Señor, para declarar que Cristo es nuestro Señor. Que no tengamos miedo cuando se dicen cosas en nuestro vecindario, en los grupos de WhatsApp, Señor. Porque tendremos una historia que contar en la eternidad también acerca de cómo pasamos este tiempo, Señor. Y nos reuniremos con aquellos que también sufrieron, Señor, y pasaron. Esos que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, Señor. Tú nos estás llamando a ser protagonistas nosotros, Señor. Enséñanos. No quisiéramos meternos en problemas, Señor. No quisiéramos ninguno, porque somos de paz. Y promovemos la paz para nuestros trabajos, para este país. Pero si nos toca llevar esta responsabilidad, Señor, queremos hacerlo en tus fuerzas, por medio de tu Espíritu, Señor. Porque nos toca ahora a nosotros, Señor, proclamar el nombre de Cristo. Nos toca esta responsabilidad, porque hay mucha mies, Señor, hay mucha gente que verá, Señor, nuestra proclamación. Levante sus manos y dígale, sí, Señor, yo no soy capaz, no me siento, no soy apto. Y el Señor dice, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No somos capaces, pero tú puedes en nosotros, Señor. Gracias, porque tú estás formando un pueblo valiente que proclama, Señor, y llamará a muchos. Así como un día por boca de muchos valientes fuimos llamados nosotros, porque tú tienes afuera mucho pueblo, Señor, que estás preparando. Y que por la valentía de muchos, Señor, serán alcanzados por el testimonio de nosotros, Señor. Te bendecimos. Gracias por equiparnos. Gracias por equiparnos. Queremos adorarte porque ahí está nuestra fuerza, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Apaciéntanos, Señor. Recordaré aquella donde sangró, murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, salvado. Su cuerpo envuelto en dolor, reposó en soledad del se quedó. Jesús Mesías, el Señor. alabaré. Alabaré al Señor mi Dios, por su nombre yo proclamaré.